Roberto Tovar es músico, se inició precisamente con el maestro Abreu, ha pasado de aprendiz, ahora director de orquesta, pero además es politólogo, está vinculado al mundo diplomático y era nuestro invitado de hoy para hablar del maestro Abreu y de su obra. ¿Qué significa esta obra para ustedes que han vivido durante tanto tiempo dentro de la misma? En principio resultaría casi inefable describir la obra del maestro Abreu, pero intentando hacer un ejercicio de adentrarnos es precisamente el encontrarnos con nosotros mismos. El maestro Abreu abrió las puertas sin duda alguna para que dentro del país y en general dentro del mundo los jóvenes pudiesen encontrarse a sí mismos, pudiesen encontrar un camino distinto dentro de las profesiones tradicionales. Ya solamente tener una profesión no es ser arquitecto, ser médico o ser abogado, el ser músico, el ser artista, el integrarse, además el trabajar como luthier, el ser profesor dentro de la música, el encontrar precisamente mediante el arte esa nueva forma de compenetrarse y de transformar la sociedad es sin duda alguna el más grande legado que el maestro Abreu apenas nos está dejando, pero que sin duda alguna será su gran mensaje y su obra por caso, años. ¿cómo fue el inicio? Que es muy parecido a muchos de los jóvenes que hoy son directores musicales. Yo tuve la fortuna, la inmensa fortuna de comenzar en este mundo orquestal hace 12 años. Casualmente dentro del núcleo San Agustín, el núcleo dentro del cual presido la cátedra de flauta, empezar mis inicios como un joven con lleno de ilusión. Iba todos los viernes, recuerdo, en la tarde, luego de salir del colegio, y precisamente con esos valores que nos forjó el maestro desde un principio de trabajo, de esfuerzo, de constancia, tuve la oportunidad de ingresar tan pronto a la iglesia, a la orquesta, y sin duda alguna uno de los conciertos... Es una especie de iglesia la orquesta, porque es una especie, hay un sí, recogimiento, hay un sentido de comunidad, hay una trascendencia, ¿no? Y sin duda alguna, uno de los primeros conciertos que recuerdo es casualmente dentro de una iglesia, y a los pocos meses ya yo estaba tocando en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, sala que además recibió y escuchó no solamente las gloriosas notas de las orquestas que presidió el maestro, sino además sus constantes discursos y su constante ideal complejo, además de trascender las limitaciones que hasta el momento existían en el mundo para con la música, y de dar ese nuevo camino, de dar esa iluminación para todos los jóvenes que soñaban con llevar el tricolor nacional al extranjero de una forma distinta y digna. Por cierto, tiene aquí la representación de lo que significaba siempre. ¿Con esto iban a todas partes ustedes? Esa chaqueta que en principio pareciera tan solo albergar nuestra bandera es la compilación de tantos sueños, de tantos éxitos, de tantas luchas, de tantas horas de ensayo, de ese tocar y luchar que saliera en ese pequeño nota de prensa del Nacional en un principio. Durante los 90. Iban a todos los sitios del precisamente país, con nuestra chaqueta y con el nombre de nuestro inmenso país, Venezuela, una muestra de que en esta chaqueta cabíamos todos, porque la enseñanza del sistema de orquestas y del maestro Abreu es que dentro de la orquesta cabíamos todos, dentro de la orquesta se rompían las limitaciones económicas, dentro de la orquesta el único impedimento que existía era ese miedo que estaba detrás del escenario, pero que se abolía con el esfuerzo colectivo, porque no era solamente importante el aporte individual, sino ese apoyo que nos brindábamos cada uno, en el cual ese miedo que en principio se resultaba el único impedimento, se veía por completo abolido, y que precisamente nuestras notas eran ejemplo de ello. Además, siempre impidió politizar un arte y la música, porque al fin y al cabo el arte y la música tienen su propio camino y, como decías, es para todos, no importa la religión, la raza o la pertenencia política, ¿no? Decía el maestro fundador de la Escuela de Estudios Políticos, Juan Manuel García Pelayo, que precisamente en su idea de la política, que el arte puede ser un fenómeno politizado en muchos aspectos, pero encontramos en el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela la mayor trascendencia, porque el arte precisamente y la orquesta, la comunión, la comunidad que se teja alrededor de ella se coloca más allá del bien y el mal, y precisamente desde el año 75, en el cual se funda el Sistema Nacional de Orquestas con la orquesta juvenil, con esos pioneros, héroes ilustres de nuestro país, ha mostrado cómo la institución del Estado perdura a lo largo, y que la empresa de un hombre como el maestro Abreu trasciende no solamente las dificultades económicas, sociales o políticas que pueda existir el país, sino que además es capaz de conglomerar todos a sus mejores hombres en aras de transformar el país y darle realmente una redirección a lo que es el concepto de nación. Los grandes músicos, compositores, han tenido prudencia frente al fenómeno de la política, sobre todo dictatorial, autoritaria. Es el caso de Beethoven, ¿no? Sobre todo con una de sus sinfonías más importantes, ¿no? Precisamente en el caso de Beethoven, y qué bueno que usted lo toca, se conjuga una de las mayores enseñanzas del maestro. Cuando Beethoven decía, Beethoven hay uno solo, le decía uno de
de los más importantes jerarcas políticos de la época, mientras que ustedes los políticos son muchos, ustedes los monarcas son muchos, Beethoven era uno solo. Precisamente muestra la importancia que tiene el artista, pero el rol al cual fue, digamos, relegado, un rol secundario durante el gran desarrollo. Mozart murió en la pobreza, incluso el mismo Beethoven, pero que el artista en la obra del maestro José Antonio Abreu es reivindicado. De hecho, Beethoven quita el homenaje que le hace a Napoleón cuando él desvía el poder hacia el autoritarismo, ¿no? Una muestra de irreverencia, además, del mismo Beethoven en su Sinfonía Heroica, en principio dedicada a Napoleón Bonaparte, luego tachada y dedicada a la memoria de un gran hombre, porque el artista siempre se ha sublevado ante las condiciones adversas. Un ejemplo claro lo podemos ver en Beethoven, incluso en muchísimos otros compositores como Shostakovich, como Gustav Mahler, ante la impronta del destino. En los rusos hay mucha expresión en el mismo de esta rebeldía. Stravinsky, esa expresión de trascender a la política dictatorial de Stalin y de verdad compilar la belleza, y que precisamente es la obra del maestro Abreu, trascender esa condición, esa pobreza material que, digamos, abrazaba no solamente a los niños y a los jóvenes, sino también a los adultos, porque el sistema no es solamente orquestas, no solamente coro, el sistema también tiene un proyecto penitencial en el cual desde el año pasado más de 220 personas pudieron acercarse al arte, porque la música permite reincorporarse dentro de la sociedad. ¿Ustedes qué importancia le dan a la ejecución, que es más fácil, en definitiva, en la educación colectiva, y a la creación, a la composición? Dentro de lo que podemos ver, el sistema no se queda o no se limita solamente a la ejecución musical, pese a que es importante y es el pilar fundamental. Nuestros niños ingresan en el programa de nuevos miembros, nuevos integrantes del Sistema Nacional de Orquestas desde que están en el vientre de sus madres. Hay una programación y precisamente esa visión del maestro Abreu con la música como sentimiento, la música como obra que trasciende, va más allá de eso, y los jóvenes desde que empiezan, los niños desde los 3 años, después pasan a las orquestas y precisamente una vez que tienen digamos, las herramientas musicales pueden estudiar composición. Parte de la enseñanza del maestro Abreu ha sido la diversificación de la música, el proyecto de composición, el proyecto de dirección, el proyecto pedagógico, el proyecto de lutería, son tan solo uno de los pocos que se desprenden de este inmenso legado que es el sistema. ¿Cuáles serían las secciones, las partes de esa gran obra? En un principio, esta gran obra que llamamos sistema comienza con lo que son los núcleos, es el pilar fundamental. Tenemos más de 400 núcleos a lo largo del país y cerca de 1.340 módulos específicos donde hay un contacto, donde se le permite a los niños acceder, que la pobreza, que las condiciones de dificultad geográfica que existen dentro del país, soñó el maestro Abreu, que no fuese un impedimento real para la ejecución de la música misma. Entonces, en este sentido, podemos ir viendo cómo la música entra en contacto. Desde el núcleo luego se van procesos a orquestas regionales y cada cierto periodo se encuentra con la Orquesta Nacional Infantil o incluso las principales orquestas que hacen vida musical dentro de nuestro país. Estas orquestas nuestras han ganado premios internacionales, pero también han creado orquestas nacionales en otros países, ¿no? Sí, sin duda alguna. La ecumenicidad de la obra del maestro Abreu se proyecta en todos los continentes. Los europeos denotan con gran admiración la maravilla que ha sido este proyecto, porque es el rescate social, es la trascendencia, el acercar a las personas independientemente de su condición social, de su discapacidad o incluso de su edad. El acercarlos a un proyecto ha sido emulado en el continente europeo, ha sido emulado en Japón, donde el maestro Abreu además recibió una condecoración cuando tuvo la oportunidad de ir junto con la orquesta a Hiroshima. Podemos encontrar en Italia, en Suecia, en Londres, de la cual fue miembro el maestro de la Real Sociedad Filarmónica, distintos premios, porque la trascendencia de la orquesta es un modelo en el cual todos cabemos, es afinar una sociedad en aras de construir un país distinto. ¿Cuáles son los mejores representantes o los más conocidos hasta ahora, seguidores del maestro Abreu, en la escala de Dudamel, por ejemplo? Sin duda alguna, de la estela de Gustavo podemos encontrar a Diego Mateus, quien fuese estudiante del maestro Claudio Abbado, un ilustre seguidor también de nuestro sistema y que además aportó con su enseñanza y con su conocimiento grandes pasos para lo que sería la consecución del proyecto. Encontramos incluso muchísimos jóvenes. Hoy cada día encontrar una orquesta es encontrar miles de jóvenes que no solamente tocan, sino que también dirigen. Tenemos el ejemplo de Cristian Vázquez, cómo ha legado dentro de los países nórdicos ese proyecto como tal, esa enseñanza musical, esa visión distinta. Tenemos además jóvenes como Rafael Payare. Incluso podemos ver jóvenes que desde pequeña edad, ayer casualmente en este emotivo acto veían muchísimo con admiración todos estos niños que lo que en un principio fue ese peinado que emulaba a Gustavo, o se va convirtiendo y se va transformando en lo que es el sueño.
el sueño de una juventud que quiere llevar ese tricolor nacional y que Venezuela sea conocido por un proyecto orquestal, por un proyecto que trasciende todas las limitaciones. Es interesante cómo Aviando So, profesor universitario, economista de alto nivel y parlamentario, político, dejó todo eso para dedicarse al arte, que es una forma más importante de trascender que la misma política diaria, ¿no? La música es una forma de hacer país, porque en la música cabemos todo. El maestro Abreu, que no solamente trabajó en Cortiplan, en el Ministerio de la Cultura, fue asesor para la economía del país, tuvo esa ilustre idea, ese hombre tan insigne que no solamente trascendió, como usted lo dice, las profesiones tradicionales, sino que con esa idea, ese visionario que tuvo la oportunidad de materializar ese sueño que hoy en día le está dando y le seguirá dando a los niños que incluso aún no han nacido, porque como bien señalaba anteriormente, la obra del maestro Abreu tiene que perdurar. Finalmente, es que él tiene la música religiosa, porque ahora estamos en Semana Santa y la Orquesta Sinfónica también ejecuta todo este tipo. Ayer vimos el Requiem y otras piezas de hondo dolor y contenido que en la historia de la música han sido permanentes, ¿no? Sí, no solamente ese Requiem de Mozart, esa Lacrimosa que fue interpretada con toda esta pasión y toda esta entrega por parte de nuestros jóvenes y niños que despidían al maestro, además por los miembros fundadores de la Sinfónica Simón Bolívar. Encontramos como una de las últimas obras el Aleluya de Händel, ese oratorio que compila precisamente ese mundo distinto, ese mundo en el cual nuestras ideas, nuestra convicción, nuestra ferviente fe es capaz de llevarnos a la gloria, porque precisamente la música logra transmutar, en palabras del maestro José Antonio Abreu, esa pobreza material, esas condiciones estructurales que limitan el desarrollo de los jóvenes y transformarlos en riqueza espiritual. Ahora, claro, esto viene desde el 75, con varios gobiernos de la Cuarta República, que llegaron a casi a 70, 80 mil jóvenes cuando llegó el presidente Chávez, pero también el presidente Chávez le dio un impulso inmenso. Hoy se habla de 1 millón de gente que ha pasado por todas estas experiencias, ¿no? Esto es un claro ejemplo de cómo desde el año 75, como usted bien refería, la política del Estado ha trascendido y si hay un punto en el cual, digamos, los venezolanos hemos podido tener un encuentro y que más allá del distinto color político que se va teniendo es el Sistema Nacional de Orquestas, porque la música es una política de Estado y el Estado trasciende. ¿Qué otros países en América Latina están con estos impulsos tan importantes en la parte musical? Dentro de la parte musical es muy importante la relación que se tejió con Colombia en su momento. Además, la música fungió como especie de movimiento y de vínculo diplomático. De igual forma, en el resto, por Argentina, Chile, nuestras orquestas viajaron. Tenemos no solamente el ejemplo en el Cono Sur, sino con los Estados Unidos. En Nueva York, la ciudad como tal emitió un importante premio, una condecoración hacia la labor del maestro Abreu. Tenemos la Orquesta Juvenil de Los Ángeles e incluso tenemos en Groenlandia hay un movimiento orquestal en países diversos, incluso muchas veces trasciende lo que podía ser la imaginación, pero es que el sistema y el modelo de la orquesta como nueva sociedad, como organización social que trasciende realmente y que compila a todos y cada uno de los elementos de una sociedad, permite no solamente, como bien decía anteriormente, afinar un país, sino vislumbrar una idea distinta y vislumbrar un proyecto que realmente perdure. Ojalá. ¿Qué va a pasar en el futuro con todo esto? Ojalá y con el sistema de orquesta no nos pase con el petróleo, porque es nuestra labor y sin duda alguna no solamente en manos de los jóvenes, en los cuales me incluyo, dentro de la ejecución instrumental, dentro del coro, dentro de cada luthier, dentro de cada profesor, está sembrar el sistema de orquestas, está sembrar los ideales del maestro José Antonio Abreu, porque este país hay que reconstruirlo, hay que rescatarlo y precisamente esa idea que tuvo el maestro en el 1975 trasciende y hoy tiene más vigencia que nunca, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. ¿Vas a terminar ciencias políticas pronto? Ustedes en la carrera de ciencias políticas también optan por la diplomacia, pero seguirás con la música también. Sin duda alguna, la música debe convertirse en un área de estudio para la política, porque es una de las principales políticas, suena redundante, pero una política pública. No solamente el rescate, el alcance, esa libertad y ese desarrollo del que hablaba Amartya Sen con su premio con el que ganó ese Nobel y que precisamente este sistema de orquesta, esta nueva visión de hacer política social, de acercar a los jóvenes mediante su impulso, mediante su esfuerzo mismo y esa comunión que, digamos, de cierta forma teje la orquesta, es una nueva forma de hacer política, es una nueva forma de realmente ofrecer resultados de forma eficaz y de forma eficiente y que sin duda alguna tendrá que ser estudiada por los politólogos del mundo. ¿Qué eventos próximos tienen programados? Dentro del sistema sería un tanto breve, quizás, o un tanto precipitado hablar de conciertos. Acaba de pasar nuestro aniversario en febrero, nuestro 43 aniversario, pero sin duda alguna, esta semana, este momento de acogernos, de reflexionar y de tomar en cuenta la obra del maestro Abreu, creo que sin duda alguna será el más importante homenaje. Bueno, como decíamos al comienzo, murió el viajero,
pero queda el camino y no hay que llorar la muerte del viajero, sino del camino, pero el camino nos alegra y tenemos talentos de todo tipo. En tu caso, porque estás vinculado más a la política y a la diplomacia, era bueno conversar porque eres músico. ¿Qué estás ahorita tocando, ejecutando? Dentro de mi formación musical, flautística, en este momento estoy montando junto a mi maestro Miguel Pineda un insigne representante de lo que ha sido la Escuela Musical de Venezuela, el concierto para flauta de Jacques Ibert. ¿Cuándo va a ser la presentación? Estamos tratándolo, como le digo, anteriormente sería muy precipitado hablar actualmente. ¿Y con los niños de San Agustín que estás trabajando? Con los niños de San Agustín precisamente estamos montando uno de los repertorios que más le gusta al maestro, el repertorio latinoamericano, porque el maestro no solamente nos enseñó... Le dio un sentido a la música popular también, perfectamente, con ese contenido de ambiente clásico, ¿no? Parte de la grandeza del maestro es que nos enseñó a sentirlos con ese mismo fervor, una sinfonía de Beethoven, una sinfonía de Mahler, esa libertad que se respira en las sinfonías de Shostakovich, que se presentaba rebelde frente al sistema, esa misma pasión y ese mismo amor por el alma llanera, por Venezuela, por la música de Castellanos, por la música de Esteves, por esa cantata criolla, por esa música que nos llena el corazón de alegría y que precisamente en Europa la gente percibía esa emoción y que sin duda alguna exaltaban sus corazones. No, inclusive en las más grandes dictaduras, siempre en el arte y en la cultura, el hombre se siente libre. Por eso agradecemos tanto a Roberto Tovar, quien ha sido alumno de Abreu, es estudiante de Ciencias Políticas y Diplomacia, y además fue alumno del maestro y es hoy en día director de orquesta. Ya regresamos ya en otros escenarios y con otros problemas políticos, de eso que cada día nos trae la historia humana con sus contradicciones, especialmente con el caso español, donde Puigdemont ha sido detenido en la frontera entre Dinamarca y Alemania, y esto complica más el tema de España y particularmente de Cataluña. Ya regresamos.